Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer esta novedad que podemos encontrar en Mercadona. Y es que Mercadona ha lanzado esta nueva mascarilla facial que contiene ácido glicólico, niacinamida y carbón activo. Vamos a ver bien toda su composición, vamos a ver a qué tipo de pieles se adaptaría mejor esta mascarilla y por último vamos a ver el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Soy perfectamente consciente de que estoy analizando muchísimos productos de Mercadona. Quiero intentar aportar la mayor variedad al canal, pero es cierto que siempre que veo alguna novedad me gusta poder compartirla por aquí. Así que en este caso vamos a centrarnos en esta nueva mascarilla facial, esta mascarilla tipo celulosa que encontramos en sus estanterías y vamos a ver qué puede ofrecer en nuestra piel y especialmente a qué tipo de pieles se adaptaría mejor. Y es que en primer lugar, aunque venga destacada en la parte frontal que tenemos ácido glicólico, niacinamida y carbón activo, podemos ver cómo en la parte posterior también nos destaca algo más, también interesante por sus propiedades, que serían los bioflavonoides. Por un lado, si agrupamos el ácido glicólico con la niacinamida, podríamos tener unos beneficios a nivel de renovación celular de nuestra piel. ¿En qué se traduce esto? Pues básicamente veríamos nuestra piel con una mejora a nivel de textura y además viendo nuestro tono unificado. Por otro lado, si juntamos el carbón activo con los bioflavonoides, tenemos esta parte de control del exceso de sebo, de poder ayudar a eliminar las impurezas de nuestra piel. Así que la combinación de estos cuatro activos hacen que la mascarilla se llame mascarilla detox. Nos va a ayudar a mejorar la apariencia de nuestra piel, a hacer que nuestra piel, nuestro tono de piel sea más uniforme, pero luego tenemos esta parte de controlar el exceso de sebo, también ideal para aquellas pieles mixtas y grasas, así que poco a poco estamos viendo por dónde se va orientando esta mascarilla. En cuanto al modo de uso de esta mascarilla, ya sabemos más o menos cómo se utilizan estas mascarillas tipo celulosa, y es que tendríamos que aplicarla con nuestra piel limpia. Tendríamos que aplicar este producto, dejarlo más o menos entre 10-15 minutos, retirar la mascarilla y hacer un suave masajeo para absorber bien todo el producto. Algo importante, estas mascarillas son de un solo uso. Tenemos una sola mascarilla en el packaging y solamente la podemos utilizar una vez. Por otro lado, en el etiquetado viene indicado que este tipo de mascarilla lo ideal es utilizarlo de 1 a 2 veces por semana, dependiendo de las necesidades de nuestra piel. En el etiquetado de esta mascarilla tenemos un apartado en el que vienen indicadas las precauciones, y es que tenemos que tener en cuenta que tenemos este ácido glicólico, un alfa hidroxiácido, muy importante si vamos a estar expuestos al sol, que nos apliquemos un buen protector solar y que nos protejamos siempre que estemos utilizando cosméticos que contengan alfa hidroxiácidos en su composición. Además, tenemos que tener en cuenta que siempre que utilicemos cosméticos que contengan ácidos en su composición u otros ingredientes que puedan tener un potencial irritativo, es importante que hagamos siempre un test de tolerancia, veamos cómo nuestra piel responde. En este caso, si aplicamos la mascarilla y vemos que notamos un poquito de irritación, incluso algo de quemazón, vamos a retirarla inmediatamente y por supuesto enjuagar bien con agua. Es importante que siempre utilicemos productos que se adecúen bien a nuestro tipo de piel. Si notamos siempre alguno de estos síntomas, es importante dejar de utilizar el producto, eliminarlo bien de nuestro rostro y poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, etc. Con toda esta información vamos a irnos a conocer el listado de ingredientes. Tiene 21 ingredientes en total y únicamente voy a centrarme en aquellos ingredientes que tienen unas propiedades un poco más interesantes y que hacen un poco de sinergia con esta finalidad que tiene esta mascarilla. Y es que en el número 3 ya encontramos esta niacinamida que venía resaltada. Ya sabemos que la niacinamida nos ayuda a hidratar, unificar el tono, también puede ayudarnos a controlar un poquito también el exceso de sebo en nuestra piel y se adapta muy bien a prácticamente todo tipo de pieles. Así que es un activo completísimo y que me gusta mucho. Pasamos así al número 5, donde encontramos el extracto de la aloe vera. Este extracto no venía resaltado en el etiquetado y es algo muy importante porque estamos utilizando una mascarilla que contiene un alfa hidroxiácido, el ácido glicólico, así que es importante que encontremos elementos que tengan esta función calmante. Ya sabemos que la aloe vera puede aportarnos esta humectancia, esta hidratación, pero también esta parte de
calmar nuestra piel. Es muy importante que encontremos estos elementos cuando tengamos ácidos en nuestras fórmulas. A continuación, en el número 6 encontramos otro extracto que no venía resaltado en el etiquetado, que es el extracto de brócoli. ¿Qué hace fundamentalmente nuestra fórmula? Actúa como antioxidante, nos ayuda a combatir los radicales libres, a prevenir así el envejecimiento prematuro y además va a aportar luminosidad a nuestro rostro. Y es en el número 7 donde encontramos estos bioflavonoides que sí que venían indicados en la parte trasera. Hemos hablado de ellos cuando lo combinábamos con el carbón activo. En el número 9 encontramos otro activo que no venía destacado, que es un derivado del regaliz, que nos ayuda también con esta acción calmante, desinflamatoria, muy importante, como he comentado, cuando tenemos activos que pueden causar algún tipo de irritación, estos ácidos por ejemplo, es importante que encontremos estos elementos calmantes que nos ayudan un poco a que nuestra piel quede mucho más calmada cuando utilizamos este tipo de activos que puedan provocar algo de irritación en nuestra piel. En los números 11 y 12 ya encontramos estos activos que venían resaltados, este ácido glicólico, y también encontramos este carbón activo. Como ya sabemos, con el ácido glicólico lo que conseguimos es esta exfoliación de nuestra piel, vamos a mejorar la textura y vamos a ver también nuestro tono unificado. Por otro lado, tenemos este carbón activo. Fundamentalmente nos va a ayudar a eliminar las impurezas de nuestra piel y también a equilibrar este exceso de sebo que podemos tener en nuestro rostro. Y el último activo que quiero destacar es la arginina, que se encuentra en el número 13. Es este aminoácido que también nos puede ayudar a calmar nuestra piel. Puede aportarnos muchas otras propiedades, pero aquí que tenemos justamente este ácido es ideal porque también puede aportarnos esta parte calmante. Y antes de irnos a conocer el precio y hacer un poco estas conclusiones, sí que quería comentar que en su fórmula encontramos perfumantes. Encontramos estos perfumantes ya en el final de nuestra fórmula, pero simplemente para todas aquellas personas que tengáis pieles especialmente sensibles a los perfumantes y también pieles sensibles en general, es importante que tengamos en cuenta que aquí tenemos tanto este ácido glicólico como estos perfumantes. Así que mirad bien en el listado de ingredientes los perfumantes que contiene para ver si vuestra piel tiene especial sensibilidad a estos perfumantes en concreto y poder evitar así cualquier tipo de irritación en vuestra piel. Y bien, y con todo esto dicho, vamos a irnos a conocer el precio y vamos a hacer un poco estas conclusiones. Y es que esta mascarilla cuesta 1,75 € por una unidad, que es lo que podemos encontrar en el envase. Así que realmente, ¿qué podríamos decir? ¿Vale la pena? ¿Y a qué tipo de piel se adaptaría mejor? ¿Qué beneficios vamos a obtener si utilizamos este tipo de mascarilla en nuestra piel? Pues bien, con esta mascarilla hemos visto una combinación de exfoliación, unificar nuestro tono, vamos a tener también estos elementos calmantes e hidratantes, pero lo más importante, tenemos esta parte de intentar eliminar estas impurezas en nuestro rostro, de controlar el exceso de sebo. Así que ya estamos viendo un poco la orientación de esta mascarilla, que fundamentalmente iría más orientada a aquellas pieles mixtas y grasas y también aquellas pieles que tengan su rostro muy apagado y que requieran iluminar su rostro. Hemos visto que tenemos muchos elementos que pueden ayudarnos justamente a esta finalidad, añadiendo también varios elementos antioxidantes que estaban en su forma. Por lo tanto, para aquellas personas que tengáis estas pieles mixtas, grasas, que tengáis imperfecciones, que tengáis vuestras pieles con muchos brillos, que también tengáis vuestra piel apagada, puede ser ideal. Eso sí, teniendo este ácido y esta exfoliación, lo ideal es que este tipo de mascarillas las utilicemos únicamente 1 o 2 veces por semana, dependiendo de nuestro tipo de piel, pero no es una mascarilla que podamos utilizar de uso diario, como pueden ser otras mascarillas que tengan también este formato, estas mascarillas de tipo celulosa, que como ya sabéis, en la cosmética, por ejemplo asiática, utilizan prácticamente este tipo de mascarillas todos los días. Así que es importante que si utilizamos este tipo de mascarillas diariamente, sea para aportar hidratación, para aportar otras propiedades, pero cuando tenemos elementos que van a exfoliar nuestra piel, es importante que apliquemos esta exfoliación únicamente de 1 a 2 veces por semana. Por tanto, haciendo un poco esta valoración de la relación calidad-precio, sí que puedo decir que tenemos 1,75 € por una mascarilla. Es verdad que podemos encontrar algunas mascarillas faciales con un precio un poquito más bajo e incluso algunas por un precio mucho más alto, incluso costando una unidad 3 €. Así que realmente no me parece un mal precio. Es cierto que podemos encontrar en cosmética coreana, por ejemplo, un pack en el que tengamos 30 mascarillas, que más o menos cada mascarilla se nos quede unos 80 céntimos, así que realmente es muy económico, pero aquí que tenemos esta mascarilla individual, que además la tenemos que utilizar únicamente
una vez por semana o 2 como mucho, dependiendo de nuestro tipo de piel, me parece que vale bastante la pena. Vamos a conseguir buenos resultados, se va a adaptar bien a este tipo de piel mixta, grasa, que requiera luminosidad, que quiera controlar un poco este exceso de sebo, que necesite esta exfoliación en nuestra piel y unificar su tono. Así que me parece que vale mucho la pena, me parece una mascarilla muy interesante para este tipo de piel y por supuesto me parece que puede aportar muchos beneficios el aplicarla en nuestro rostro y que podemos sentir así la diferencia. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis visto esta mascarilla en vuestro Mercadona y si la habéis visto y la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Os ha gustado esta nueva mascarilla? Tengo que decir que tengo muchos vídeos de las diferentes mascarillas que van saliendo poco a poco en Mercadona. Siempre están innovando, siempre estamos viendo nuevos productos, así que este caso en particular de esta mascarilla me parece muy interesante, especialmente para este tipo de pieles. Me parece que puede venir muy bien y que realmente se puede notar una mejoría. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo. No quiero extenderme mucho en muchos productos de Mercadona, quiero intentar que en el canal haya mucha variedad, pero como estoy haciendo el reto de todos los productos faciales de Mercadona y además va habiendo novedades, intento mantener al día la mayor cantidad de información posible, así que espero que os haya sido de mucha ayuda. Solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí. Muchísimas gracias por estar siempre apoyándome, por vuestros comentarios bonitos, me dan toda la energía para seguir haciendo todo este contenido que realmente me encanta, me apasiona, es algo que me llena por completo, así que muchas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos muy pronto en próximos vídeos aquí en el canal. ¡Hasta pronto!